Amor a la vida, de Jack London. De todo les quedará eso. Vivieron la vida y jugaron, y a fin de ganar en el juego, perdieron el oro del dado. Los dos hombres bajaron por la ribera del río, cojeando fatigosamente, y en una ocasión, el que iba delante se tambaleó entre las escarpadas rocas. Estaban cansados y débiles, y sus rostros tenían la expresión paciente de quien ha sufrido muchas penalidades. Iban cargados con pesados fardos hechos con mantas, sujetos con correas a los hombros. Les cruzaban la frente otras correas que los ayudaban a soportar la carga. Los dos llevaban un rifle, caminaban encorvados, con los hombros hacia adelante, la cabeza más adelantada todavía, y la vista fija en el suelo. Ojalá tuviéramos al menos 2 de esos cartuchos que hay en el escondrijo, dijo el segundo hombre con voz sombría y totalmente inexpresiva. Hablaba sin entusiasmo, y el primer hombre, cojeando por el arroyo lechoso que espumeaba sobre las rocas, no se dignó responder. El segundo hombre lo seguía pegado a sus talones. No se detuvieron a quitarse el calzado, aunque el agua estaba fría como el hielo, tan fría que les dolían los tobillos y se les entumecían los pies. En algunos lugares el agua rompía a la altura de las rodillas y los dos hombres se tambaleaban, con dificultades para mantener el equilibrio. El hombre que iba en segundo lugar resbaló en una roca pulida y estuvo a punto de caerse, pero recuperó el equilibrio con un violento esfuerzo, al tiempo que soltaba una aguda exclamación de dolor. Parecía débil y mareado, y extendió la mano libre mientras oscilaba, como si buscara sostén en el aire. Cuando volvió a erguirse, dio un paso adelante, pero se tambaleó de nuevo y estuvo a punto de caerse otra vez. Entonces se quedó quieto y miró al otro hombre, que en ningún momento había vuelto la cabeza. El hombre estuvo inmóvil durante todo un minuto, como si debatiera consigo mismo, y luego gritó: «Oye, Bill, me he torcido el tobillo». Bill siguió caminando con dificultad por el agua lechosa, sin mirar atrás. El hombre lo vio alejarse y, aunque su rostro seguía tan inexpresivo como siempre, sus ojos eran los de un ciervo herido. Bill subió cojeando por la otra orilla y siguió adelante sin mirar atrás. El hombre que estaba en el río lo miró. Los labios le temblaban ligeramente, agitando el áspero vello castaño que los cubría. Incluso sacó la lengua para humedecerlos. «¡Bill!», gritó. Era el grito de súplica de un hombre fuerte en apuros, pero Bill no se volvió. El hombre lo vio marcharse, cojeando grotescamente, y subir a trompicones, y trastabillando la suave cuesta hacia el tenue horizonte que dibujaba una colina. Lo miró alejarse hasta que pasó la cima y desapareció. Entonces apartó la vista y contempló lentamente el mundo que le quedaba, ahora que Bill se había ido. Cerca del horizonte el sol ardía débilmente, casi oscurecido por nieblas y vapores informes, que lo hacían parecer una masa densa, sin contorno perceptible. El hombre sacó el reloj mientras descansaba todo el peso en una pierna. Eran las 4 y, como estaban cerca de finales de julio o principios de agosto, solo podría decir una fecha aproximada, con un margen de error de 1 o 2 semanas. Sabía que el sol indicaba aproximadamente el noroeste. Miró hacia el sur, consciente de que por detrás de aquellas desoladas colinas estaba el lago Great Bear. Sabía también que, en aquella dirección, el círculo ártico describe su imponente trazo por los páramos canadienses. El arroyo en el que se encontraba era afluente del río Coppermine, que, a su vez, fluía hacia el norte y desembocaba en el Golfo, Coronation y el Océano Ártico. Nunca había estado allí, pero lo había visto, en una ocasión,
en una carta de navegación de la Hudson Bay Company. De nuevo, recorrió con la vista el círculo del mundo que lo rodeaba. No era un espectáculo alentador. En todos lados se distinguía un horizonte difuso con colinas bajas. No había árboles ni arbustos ni hierba, nada más que una tremenda y terrible desolación que, de repente, llenó sus ojos de miedo. «¡Bill!», susurró una, dos veces. «¡Bill!». Se agachó asustado en mitad de las aguas lechosas, como si la inmensidad cayera sobre él con una fuerza abrumadora y lo aplastara con complaciente espanto. Se echó a temblar como si tuviera un ataque de fiebres, hasta que el rifle se le cayó de la mano con un chapoteo. Aquello hizo que reaccionara. Luchó contra el miedo y recobró la compostura mientras buscaba a tientas el arma en el agua. Desplazó el fardo hacia el hombro izquierdo para descargar un poco el tobillo lastimado. Después avanzó hacia la orilla, lenta y cuidadosamente, estremeciéndose de dolor. No se detuvo. Con loca desesperación, haciendo caso omiso del dolor, subió a toda prisa por la cuesta de la colina tras la cual había desaparecido su camarada, mucho más grotesco y cómico que su cojo compañero. Pero desde la cumbre vio un valle poco profundo y sin vida. Luchó de nuevo contra el miedo, lo venció, desplazó la carga aún más sobre el hombro izquierdo y bajó la pendiente tambaleándose. El fondo del valle estaba empapado de agua y el grueso musgo, como si fuera una esponja, la retenía cerca de la superficie. El agua chapoteaba bajo sus pies a cada paso y cada vez que levantaba un pie, el gesto culminaba con un sonido de succión, ya que el musgo se resistía a soltarlo. Fue caminando con cuidado por el terreno pantanoso, siguiendo las huellas del otro hombre por las rocas que emergían como islas en el mar de musgo. Aunque estaba solo, no se había perdido. Sabía que más adelante llegaría a un lugar donde las píceas y los abetos, pequeños y resecos, bordeaban la orilla de un pequeño lago, una zona que en la lengua del lugar se llamaba Titchin Nitched, la tierra de los palitos, y a ese lago afluían una pequeña corriente cuyas aguas no eran lechosas. En ese riachuelo crecían juncos, lo recordaba bien, pero no árboles, y lo remontaría hasta que el manantial se interrumpiera en una línea divisoria de aguas. Cruzaría la cresta divisoria hasta dar con la fuente de otra corriente que fluía hacia el oeste, que seguiría hasta que desembocara en el río Deatzad, y ahí encontraría el escondrijo con provisiones, bajo una canoa invertida y cubierta con muchas piedras. Y en ese escondrijo encontraría munición para su fusil descargado, anzuelos e hilo de pescar, una pequeña red, todas las herramientas necesarias para cazar y obtener alimento. Además encontraría harina, no mucha, un trozo de tocino y algunas judías. Bill estaría esperándolo allí y bajarían juntos remando por el Deatzed hasta el lago Great Bear y cruzarían el lago en dirección al sur, siempre al sur, hasta llegar al Mackenzie e irían hacia el sur, más al sur, mientras el invierno los perseguiría en vano. Se formaría hielo en los remolinos y los días serían cada vez más frescos y estimulantes. Hacia el sur hasta llegar a alguna cálida sede de la Hudson Bay Company, ahí donde los árboles eran altos y generosos y la manduca nunca se terminaba. En eso pensaba el hombre mientras avanzaba con dificultad, pero al mismo tiempo que luchaba con su cuerpo, luchaba con su ánimo, intentando convencerse de que Bill no lo había abandonado, de que seguramente lo esperaba junto al escondrijo. No le quedaba más remedio que pensar de ese modo. De lo contrario, no le serviría de nada luchar y sería mejor echarse al suelo y dejarse morir. Y mientras la débil bola del sol se hundía lentamente por el noroeste,
Imaginaba cada paso y muchas veces de la huida que Bill y él emprenderían hacia el sur antes de que cayera sobre ellos el invierno. E imaginó una y otra vez la manduca del escondrijo y la manduca que encontrarían en la sede de la Hudson Bay Company. Llevaba 2 días sin comer y mucho más tiempo sin saciarse. De vez en cuando se paraba para coger pálidas bayas de los pantanos, se las metía en la boca, las masticaba y las tragaba. Esas bayas son semillas pequeñas envueltas en un poco de agua. El agua se disuelve en la boca y la semilla tiene un sabor ácido y amargo. El hombre sabía que aquellas semillas no alimentaban, pero las masticaba con paciencia, con una esperanza que superaba sus conocimientos y desafiaba la experiencia. A las 9 tropezó con una roca que sobresalía y, de puro cansancio y debilidad, trastabilló y se cayó. Durante un rato permaneció inmóvil en el suelo, sobre un costado. Después se quitó las correas y con torpeza se arrastró hasta sentarse. Todavía no era de noche, y a la luz del prolongado crepúsculo buscó a tientas entre las rocas unas hebras de musgo seco. Cuando tuvo un montón, encendió un fuego deslavazado y sin llama, y puso agua a hervir en un cubo de estaño. Desató el fardo y lo primero que hizo fue contar los fósforos. Había 67. Los contó 3 veces para asegurarse. Los dividió en varios grupos, los envolvió en papel encerado y metió un paquetito en la petaca vacía, otro dentro de la cinta interior de su ajado sombrero y el tercero bajo la camisa junto al pecho. Una vez hecho, lo invadió el pánico, desenvolvió los 3 paquetes y volvió a contar los fósforos. Seguía habiendo 67. Secó el calzado mojado junto al fuego. Los mocasines eran ya unos jirones empapados. Los calcetines estaban agujereados y tenía los pies en carne viva y le sangraban. Sentía punzadas de dolor en el tobillo y lo examinó. Estaba tan hinchado que era tan ancho como la rodilla. Desgarró una tira larga de una de las 2 mantas e hizo un vendaje bien apretado sobre el tobillo. Rompió otras tiras y se las ató a los pies para que hicieran las veces de mocasines y calcetines. Después se bebió el cubo de agua humeante, dio cuerda al reloj y se metió entre las mantas. Durmió como un tronco. La breve oscuridad de la medianoche vino y se fue. El sol se alzó por el nordeste, o por lo menos, amaneció por aquel cuadrante, ya que estaba escondido tras unas nubes grises. A las 6 se despertó y se quedó acostado boca arriba. Miró hacia el cielo gris y se dio cuenta de que tenía hambre. Rodó para incorporarse sobre el codo, lo sobresaltó un fuerte gruñido y vio un caribú macho que lo contemplaba con curiosidad, en estado de alerta. El animal estaba a unos 15 metros de distancia, y al instante lo asaltó la imagen y el sabor de un filete de caribú siseando y friéndose en el fuego. Con un gesto mecánico, extendió el brazo hacia el rifle descargado, apuntó y apretó el gatillo. El caribú resopló y se alejó dando saltos mientras sus pezuñas repiqueteaban contra las rocas que afloraban sobre el terreno. El hombre soltó una maldición y tiró el fusil. Gimió en voz alta mientras se levantaba. Fue una tarea lenta y ardua. Tenía las articulaciones como bisagras oxidadas. Les costaba moverse, tenían mucha fricción y sólo conseguía flexionarlas o extenderlas mediante un tremendo esfuerzo de voluntad. Cuando por fin consiguió ponerse en pie, tardó 1 minuto o 2 más en enderezarse para poder mantenerse recto, tal como debe estar un hombre. Trepó a una pequeña loma y examinó el panorama. No había árboles ni arbustos, nada más que un mar gris de musgo cuya monotonía rompía apenas unas rocas grises.
lagunas grises y riachuelos grises. El cielo era gris. No había sol ni indicios de sol. No tenía ni idea de dónde estaba el norte y había olvidado cómo había llegado la víspera a aquel lugar. Pero no estaba perdido. Eso sí lo sabía. No tardaría en llegar a la tierra de los palitos. Tenía la sensación de que quedaba hacia la izquierda, no muy lejos, probablemente tras la siguiente colina. Retrocedió para preparar el fango para el salvaje. Se aseguró de que los 3 paquetitos de fósforos seguían en su sitio, aunque no se detuvo a contarlos, pero se quedó mirando una bolsa rechoncha de piel de alce. No era grande, le cabía en las manos, pero sabía que pesaba casi 7 kilos y otro tanto el resto del bulto, y eso lo preocupaba. Al final la dejó a un lado y se dispuso a preparar el paquete. Se detuvo para mirar de nuevo la redonda bolsa de alce. La cogió con gesto rápido, lanzando una mirada desafiante a su alrededor, como si la desolación quisiera robársela, y cuando se levantó para ponerse en marcha e iniciar el recorrido del día con paso vacilante, la bolsa estaba ya dentro del fardo que llevaba a la espalda. Se alejó hacia la izquierda y fue deteniéndose de vez en cuando para comer bayas. Tenía el tobillo rígido y cojeaba de modo ostensible, pero aquel dolor no se podía comparar con el que sentía en el estómago. Las punzadas del hambre eran agudas. Lo fueron royendo por dentro hasta que no pudo concentrarse ya en el camino que tenía que seguir para llegar a la tierra de los palitos. Las bayas no aliviaban las punzadas del hambre y, en cambio, le habían dejado la lengua y el paladar irritados. Llegó a un valle en el que las perdices blancas volaban haciendo ruido por encima de las rocas y los pantanos. «¡Car! ¡Car! ¡Car!», gritaban. Les tiró piedras, pero no pudo darles. Dejó el bulto en el suelo y las fue siguiendo como un gato acecha a un gorrión. Las rocas afiladas le cortaron las perneras del pantalón hasta que las rodillas fueron dejando un rastro de sangre, pero aquel dolor no era nada comparado con el que le causaba el hambre. Avanzó serpenteando sobre el musgo mojado, de modo que se le empapó la ropa y se quedó helado, pero no se dio cuenta, tan grande era el deseo de encontrar comida, y las perdices blancas, una y otra vez, se alzaban en un revoloteo delante de él, hasta que su «car, car, car» se convirtió en una burla, las maldijo y les contestó con su mismo grito. En un momento dado, dio con una que debía de estar dormida. No la vio hasta que salió del rincón rocoso donde se encontraba y le saltó a la cara. Tan sobresaltado como el vuelo de la misma perdiz, intentó agarrarla y se quedó con 3 plumas de la cola en la mano. Contempló su vuelo con odio, como si le hubiera causado un gran daño. Después dio media vuelta y se cargó otra vez el fardo al hombro. A medida que pasaba el día, recorrió valles y hondanadas, donde la caza era más abundante. Pasó a su lado una manada de caribúes, unos 20 y tantos animales, cuya proximidad, al alcance de un disparo de rifle, lo mortificó. Sintió un deseo furioso de correr tras ellos, la certeza de que podría derribarlos. Un zorro negro se le acercó con una perdiz blanca en la boca. El hombre gritó. Era un grito de miedo, pero el zorro dio un salto asustado y no dejó caer la perdiz. Al final de la tarde siguió un arroyo de aguas lechosas, llenas de cal, que corría entre dispersos macizos de juncos. Agarró los juncos cerca de la raíz, tiró y sacó lo que parecía una cebolleta, no mayor que un clavo de los que se utilizan para fijar las tejas pequeñas. Estaba tierno e hincó los dientes con un chasquido que prometía un alimento delicioso. Pero las fibras eran duras. Estaba formado por filamentos correosos y aguados, como las bayas,
y no aportaba ningún alimento. Tiró el fardo y se dirigió a los juncos a gatas, mordiendo y mascando como un animal del género bovino. Estaba muy cansado y en más de una ocasión quiso descansar, tumbarse y echarse a dormir, pero, más que el deseo de llegar a la tierra de los palitos, lo empujaba el hambre. Buscó ranas en los charcos y cavó en la tierra con las uñas en busca de gusanos, aunque sabía que no había ranas ni gusanos tan al norte. Escudriñó en vano en todas las charcas hasta que, cuando llegó el largo crepúsculo, descubrió un pececillo solitario. Hundió el brazo hasta el hombro, pero se le escapó. Lo persiguió con ambas manos y agitó el barro lechoso del fondo. Se puso tan nervioso que se cayó y se mojó hasta la cintura. Pero entonces el agua estaba ya demasiado embarrada para permitirle ver el pez y se vio obligado a esperar a que sedimentara. Reemprendió la pesca hasta que volvió a dejar el agua turbia, pero no podía esperar. Sacó el cubo de estaño y se puso a vaciar la charca. Al principio achicaba frenéticamente, salpicándose y lanzando el agua tan cerca que ésta volvía a correr hacia la charca, así que se puso a trabajar con más cuidado, esforzándose en ir más tranquilo, aunque el corazón le latía con fuerza y le temblaban las manos. Al cabo de media hora, la charca estaba casi vacía. No quedaba ni una tacita de agua, pero tampoco había ningún pez. Encontró una grieta entre las piedras por la cual el pez se había escapado en dirección a una charca cercana de mayor tamaño que no podría vaciar ni en un día entero. Si hubiera sabido de la existencia de la grieta, la habría tapado con una piedra al principio y habría atrapado el pez. Con este pensamiento se encogió y se dejó caer sobre la tierra mojada. Al principio lloró silenciosamente, para sí, pero después sollozó sonoramente para la implacable desolación que lo rodeaba. Y luego, durante largo rato, siguió estremeciéndose con grandes sollozos sin lágrimas. Encendió una hoguera y se calentó bebiendo tazas de agua caliente y acampó sobre un saliente rocoso, del mismo modo que la noche anterior. Lo último que hizo fue comprobar que las cerillas estaban secas y dar cuerda al reloj. Las mantas estaban húmedas y pegajosas. Tenía punzadas de dolor en el tobillo, pero solo era consciente de su hambre y durante su inquieto sueño soñó con festines y banquetes, con comida servida y presentada de todas las maneras imaginables. Se despertó helado y enfermo. No había sol. El color gris de la tierra y del cielo se había hecho más oscuro, más profundo. Soplaba un viento cortante y las primeras ráfagas de nieve blanqueaban las colinas. A su alrededor el aire se espesó y se fue volviendo blanco mientras se encendía una hoguera y hervía más agua. La nieve era húmeda, casi aguanieve, y los copos eran grandes y acuosos. Al principio se derretían en cuanto entraban en contacto con la tierra, pero a medida que fueron cayendo más, cubrieron el suelo, apagaron el fuego y mojaron la provisión de musgo para quemar. Aquello fue una señal para hallar el petate y seguir adelante con paso incierto, sin saber hacia dónde. Ya no le importaba la tierra de los palitos, tampoco Bill, ni el escondrijo bajo la canoa invertida junto al río de Asset. Estaba dominado por el verbo comer, estaba loco de hambre. Le daba igual el camino que siguiera mientras lo llevara por la zona más profunda de las hondanadas. Palpó la nieve húmeda en busca de bayas acuosas y arrancó a tientas los juncos por las raíces, pero todo aquello era insípido e insatisfactorio. Encontró una hierba de sabor amargo y comió toda la que pudo encontrar, que no era mucha, porque era una hierba rastrera y se ocultaba fácilmente bajo la nieve, que tenía ya varios centímetros de espesor.
Aquella noche no tuvo fuego ni agua caliente y reptó bajo la manta para dormir acuciado por el hambre. La nevada se transformó en una lluvia fría. Se despertó muchas veces y la sintió caer sobre su rostro. Llegó el día, un día gris sin sol. Había dejado de llover y el hambre ya no era tan apremiante. La sensibilidad, en lo que se refería a sus ansias de comer, estaba ya agotada. Sentía un dolor sordo y pesado en el estómago, pero no le molestaba demasiado. Tenía una actitud más racional y, una vez más, su interés principal era la tierra de los palitos y el escondrijo junto al río de Asset. Desgarró lo que quedaba de una de sus mantas para hacer tiras y se ató los pies ensangrentados. Volvió a vendarse el tobillo y se preparó para un día de viaje. Cuando se ocupó de liar el fardo, hizo una larga pausa mientras contemplaba la gruesa bolsa de piel de alce, pero al final la llevó consigo. La nieve se había fundido bajo la lluvia y sólo lo más alto de las colinas estaba blanco. Salió el sol y consiguió localizar los 4 puntos cardinales, aunque entonces se dio cuenta de que se había perdido. Quizá durante los días anteriores, mientras vagaba sin rumbo, se había desviado demasiado hacia la izquierda, así que tiró hacia la derecha para compensar la posible desviación de la buena ruta. Aunque las punzadas de hambre no eran ahora tan intensas, se dio cuenta de que se sentía débil. Se sentía obligado a detenerse para descansar con frecuencia, momentos que aprovechaba para coger bayas y juncos. Tenía la lengua seca e hinchada, como si le hubiera crecido vello, y un sabor amargo en la boca. El corazón lo inquietaba. Cuando llevaba unos minutos andando, empezaba a latir de modo implacable y le daba un vuelco con una dolorosa serie de latidos que lo ahogaba y hacía que se sintiera débil y mareado. A mitad del día encontró 2 pececillos en una charca. Era imposible achicarla, pero estaba más tranquilo que el día anterior y consiguió atraparlos con el cubo de estaño. No eran mayores que su menique, pero no tenía mucha hambre. El dolor sordo que sentía en el estómago se había ido haciendo más sordo y más débil. Era como si el estómago estuviera adormilado. Se comió el pescado crudo, masticándolo a conciencia, pues comer era un acto totalmente racional. Si bien no tenía ya hambre, sabía que tenía que comer para vivir. Por la noche cogió 3 pececillos más, se comió 2 y guardó el tercero para el desayuno. El sol había secado las hebras sueltas de musgo y pudo entrar en calor con agua caliente. Aquel día no había recorrido más de 15 kilómetros y, al día siguiente, caminando siempre que se lo permitía el corazón, no recorrió más de 8. Pero el estómago no lo molestaba ya. Se había dormido. Se encontraba, además, en una región desconocida y había más caribúes, también más lobos. Con frecuencia le llegaban sus aullidos a través de la desolación y, una vez, vio a 3 escabulléndose por delante de él. Otra noche, y, a la mañana siguiente, con una actitud más racional, desató la cuerda de cuero que ataba la rechoncha bolsa de alce. De su boca abierta dejó caer un río amarillo de polvo y pepitas de oro. Dividió el oro en 2 mitades, escondió una de ellas bajo una roca, envuelta en un trozo de manta, y devolvió la otra al fardo. Empezó también a utilizar tiras de la manta que le quedaba para los pies. Seguía agarrando el rifle, pues había cartuchos en el escondrijo junto al río de Asset. Era un día de niebla y el hambre se despertó de nuevo. Estaba muy débil y a veces sentía un mareo que lo cegaba. Los tropezones y las caídas se habían convertido en cosa frecuente y, en uno de esos tropezones, cayó justo encima de un nido de perdiz blanca. Había 4 polluelos recién nacidos, briznas de vida que apenas constituían un bocado.
se las comió vorazmente, metiéndoselas vivas en la boca y triturándolas con los dientes como si fueran cáscaras de huevo. La madre perdiz revoloteó hacia él furiosa. Utilizó el rifle como palo para golpearla, pero se escapó. Le tiró piedras y una pedrada le rompió el ala, pero la perdiz se fue revoloteando, corriendo, arrastrando el ala rota, y el hombre fue tras ella. Los polluelos no habían hecho más que abrirle el apetito. Siguió avanzando a la pata coja y a trompicones. De vez en cuando tiraba piedras y soltaba alguno que otro grito con voz ronca. En otras ocasiones cojeaba y avanzaba a trompicones, pero en silencio. Se levantaba con paciencia y terquedad, cuando se caía o se frotaba los ojos, cuando el mareo amenazaba con dominarlo. La persecución lo llevó a los terrenos pantanosos del fondo del valle, y allí encontró huellas en el musgo empapado. Se daba cuenta de que no eran las suyas, de modo que tenían que ser las de Bill, pero no pudo detenerse, ya que la perdiz blanca seguía corriendo. Primero la acogería y luego regresaría para investigar. Agotó a la perdiz, pero también agotó sus propias fuerzas. El ave se quedó de costado, respirando con dificultad. Él también se quedó de costado, respirando con dificultad, a unos 3,5 metros de distancia. Y cuando él se recuperó, ella se recuperó también y revoloteó hasta quedar fuera de su alcance, cuando su mano hambrienta se extendió hacia ella. Reanudó la caza. Llegó la noche y el ave escapó. El hombre se tambaleó de debilidad, se cayó de cara, con el fardo a la espalda, y se cortó en la mejilla. No se movió durante un rato. Después se puso de lado, dio cuerda al reloj y se quedó acostado hasta la mañana. Otro día de niebla. La mitad de la última manta había desaparecido, convertida en vendas para los pies. No conseguía encontrar las huellas de Bill. No importaba. El hambre lo empujaba de modo demasiado imperioso, aunque se preguntaba si Bill también se había perdido. A mediodía, la molestia del fardo se hizo excesiva. De nuevo dividió el oro, pero esta vez se limitó a tirar la mitad por el suelo. Por la tarde tiró el resto y se quedó con la media manta, el cubo de estaño y el rifle. Una alucinación empezó a inquietarlo. Estaba seguro de que le quedaba un cartucho. Estaba en el cargador del rifle y no se había fijado bien. Por otro lado, era plenamente consciente de que la recámara estaba vacía, pero la alucinación persistía. Intentó combatirla durante horas hasta que abrió el rifle y se enfrentó al vacío. La decepción fue tan amarga como si esperara de veras encontrar el cartucho. Siguió caminando pesadamente durante media hora cuando la alucinación regresó. De nuevo luchó contra ella y de nuevo persistió, hasta que abrió el rifle para descartar definitivamente la idea. A ratos su pensamiento vagaba y él seguía avanzando trabajosamente como un autómata, mientras extrañas ideas y caprichos le roían el cerebro como gusanos. Pero esas excursiones fuera de la realidad eran de duración breve, porque las punzadas del hambre lo devolvían al punto de partida. En una ocasión, una visión que le provocó un desmayo lo hizo regresar bruscamente de una de sus divagaciones. Se tambaleó y vaciló, oscilando como un borracho para no caerse. Delante de él había un caballo. ¡Un caballo! No podía creer lo que veían sus ojos. Estos estaban cubiertos con una densa niebla, sembrada de puntos de luz brillante. Se frotó los ojos con fuerza para aclararse la vista y contempló, en lugar de un caballo, un gran oso pardo. El animal lo observaba con una curiosidad belicosa. Sin darse cuenta, inició el ademán de llevarse el rifle al hombro. Lo bajó y sacó el cuchillo de caza de la vaina
con cuentas que llevaba en la cadera. Tenía delante carne y vida. Deslizó el pulgar por el filo del cuchillo. Estaba afilado, la punta era afilada. Se tiraría sobre el oso y lo mataría. Pero el corazón empezó a advertirle. ¡Pum! 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 A continuación sintió un vuelco frenético y un tamborileo, como si le presionaran la frente una cinta de hierro y el malestar fuera adueñándose también de su cabeza. El miedo desplazó a su valor desesperado. Con lo débil que estaba, ¿qué pasaría si el animal lo atacaba? Se estiró hasta alcanzar la mayor y más impotente estatura, agarrando el cuchillo con fuerza y mirando fijamente al oso. El oso dio un par de pasos torpes y soltó un gruñido de prueba. Si el hombre corría, correría tras él, pero el hombre no corrió. Ahora lo empujaba el valor del miedo. El hombre soltó también un gruñido salvaje, terrible, expresando ese miedo que es tan próximo a la vida y que se halla entrelazado con las más profundas raíces de ésta. El oso se apartó a un lado, gruñendo amenazadoramente, consternado por aquella misteriosa criatura que tenía delante de él, erguida y valiente. Pero el hombre no se movió, se quedó como una estatua hasta que pasó el peligro. Entonces echó a temblar y se dejó caer en el musgo mojado. Se recompuso y siguió el camino, ahora con un nuevo temor. No temía morir pasivamente por falta de comida, sino que lo destruyeran violentamente antes de que el hambre agotara la última partícula de la resistencia que lo hacía sobrevivir. Había lobos. Por aquellas tierras desoladas le llegaban aullidos que tejían en el aire un lienzo de amenazas tan tangible que se encontró con los brazos en el aire, apartándolo como si fueran las paredes de una tienda empujada por el viento. Una y otra vez, los lobos, en grupos de 2 y 3, se cruzaban en su camino, pero se apartaban de él. No iban en número suficiente y además estaban cazando caribúes que no ofrecían resistencia, en tanto que aquella criatura extraña que caminaba derecha podía arañar y morder. Al final de la tarde encontró unos huesos dispersos, ahí donde los lobos habían cazado. Una hora antes, aquellos restos eran una cría de caribú que corría, gruía y estaba totalmente viva. Contempló los huesos, limpios y pulidos, rosados con la vida celular que todavía no había muerto. Aquella podía ser su suerte antes de que se acabara el día. Así era la vida, ¿no? Vana y pasajera. Sólo dolía la vida, no había dolor en la muerte. Morir era dormir, suponía un cese, un descanso. En ese caso, ¿por qué no se resignaba a morir? Pero no siguió dando vueltas a cuestiones morales y se acuclilló en el musgo, con un hueso en la boca, para chupar las hebras de vida que todavía tenían un débil tono rosado. El dulce sabor a carne, tenue y esquivo, como si fuera un recuerdo, lo enloqueció. Cerró la mandíbula sobre el hueso y apretó. En algún momento se rompió el hueso, en otro instante se rompieron los dientes. Después aplastó los huesos con las piedras, los convirtió en una pulpa y se la tragó. Con las prisas también se golpeó los dedos y sin embargo, para su sorpresa, los dedos no le dolían demasiado cuando los pillaba la piedra. Llegaron días horribles de nieve y lluvia. No sabía cuándo acampaba ni cuándo levantaba el campamento. Caminaba de noche tanto como de día. Descansaba ahí donde se caía y se arrastraba cuando la vida que se le escapaba se avivaba y ardía con más intensidad. Ya no luchaba como un hombre, pero la vida que había en él, que no deseaba morir, lo empujaba. No sufría, tenía los nervios embotados, aturdidos, en tanto que tenía el pensamiento lleno de extrañas visiones y sueños deliciosos. Pero siguió chupando y masticando los huesos aplastados de la cría de caribú
cuyos despojos había recogido y se había llevado consigo. No cruzó más colinas ni crestas, sino que siguió mecánicamente un largo arroyo que fluía por un valle ancho y poco profundo. No veía el río ni el valle, solo veía visiones. El cuerpo y el alma caminaban o rectaban juntos, pero separados. Tan tenue era el hilo que los unía. Se despertó completamente lúcido, acostado boca arriba en un saliente rocoso. Lucía un sol cálido y brillante. A lo lejos oyó el gruñido de las crías de caribúes. Tenía vagos recuerdos de lluvia, viento y nieve, pero no sabía si la tormenta lo había sometido durante 2 días o 2 semanas. Permaneció echado sin moverse durante un rato mientras el sol se derramaba sobre él y saturaba su miserable cuerpo con su calor. Un buen día, pensó, quizá consiguiera orientarse. Con un doloroso esfuerzo se puso de costado. Más abajo de donde se encontraba fluía un río ancho de aguas lentas. Aquel paisaje desconocido lo desconcertó. Lentamente siguió con la mirada los amplios meandros que discurrían entre las colinas desoladas y desnudas, más desoladas, más desnudas y más bajas que todas las que había visto antes. Despacio, con cuidado, sin dar muestras de nerviosismo ni de gran interés, siguió el curso de la extraña corriente hasta el horizonte y vio que desembocaba en un mar brillante y luminoso. Seguía sin alterarse. ¡Qué raro!, pensó. ¿Será una visión o un espejismo? Probablemente una alucinación, un engaño de mi imaginación alterada. Se lo confirmó la visión de un barco anclado en mitad del mar brillante. Cerró los ojos durante un rato y volvió a abrirlos. Qué raro que la alucinación siguiera ahí. Sin embargo, no era tan extraño. Sabía que no había mares ni barcos en el corazón de aquellas tierras desoladas, de la misma manera que había sabido que no había cartuchos en el rifle descargado. Oyó un resoplido a sus espaldas, un jadeo ahogado o una tos. Muy despacio, debido a su tremenda debilidad y rigidez, rodó hasta ponerse del otro costado. No veía nada cerca, pero esperó con paciencia. Oyó de nuevo el resoplido y la tos, y recortada entre 2 rocas escarpadas, apenas a unos 6 metros de distancia, distinguió la cabeza gris de un lobo. No tenía las orejas tan erguidas como había visto en otros lobos. Tenía los ojos turbios e inyectados en sangre, y la cabeza parecía que cayera triste y sin fuerzas. El animal parpadeaba continuamente por culpa del sol. Parecía enfermo. Mientras lo miraba, resopló y tosió de nuevo. Al menos aquello sí que era real, pensó, y se volvió hacia el otro lado para ver la realidad del mundo que la alucinación le había ocultado. Pero el mar seguía brillando a lo lejos y el barco se veía con toda claridad. Y si, al final, resultaba que aquello era la realidad, cerró los ojos un buen rato y pensó hasta que entendió lo que sucedía. Había estado caminando hacia el nordeste, se había alejado de la cordillera del Dacet y se había adentrado en el valle de Copernimet. Ese río ancho y lento era el Copernimet, aquel mar brillante era el océano Ártico, aquel barco era un ballenero que se había desviado hacia el este, muy al este de la desembocadura de Mackenzie, y estaba anclado en el Golfo Coronation. Recordó la carta marina de la Hudson Bay Company que había visto tiempo atrás y todo le pareció claro y razonable. Se incorporó y se concentró en los asuntos más inmediatos. Las tiras de manta que había usado como calzado estaban destrozadas y tenía los pies convertidos en bultos informes en carne viva. Ya no le quedaba ninguna manta, tampoco tenía el rifle ni el cuchillo. Había perdido el sombrero por ahí, junto con el paquetito de cerillas de la cinta, pero las cerillas que guardaba junto al pecho estaban secas y a salvo dentro de la petaca y el papel encerado. Miró el reloj.
Marcaba las 11 y todavía funcionaba. Sin duda, había seguido dándole cuerda. Estaba tranquilo y sereno. A pesar de su extremada debilidad, no tenía sensación de dolor, no tenía hambre, ni siquiera le agradaba pensar en comida, y la razón guiaba todos sus actos. Desgarró las perneras del pantalón hasta las rodillas y se las ató a los pies. De un modo u otro, había conseguido conservar el cubo de estaño. Se tomaría un poco de agua caliente antes del terrible viaje que, previsiblemente, tendría que hacer hasta el barco. Se movía despacio, temblaba como si tuviera alguna parálisis. Cuando empezó a recoger musgo seco, se encontró con que no podía volver a levantarse. Lo intentó una y otra vez, luego se resignó a reptar a gatas. Pasó cerca del lobo enfermo. El animal se apartó reticente, lamiéndose el morro con una lengua que parecía apenas capaz de curvarse. El hombre se dio cuenta de que la lengua no tenía el color rojo y sano habitual, sino que era de un marrón amarillento y parecía cubierta de un moco áspero y medio seco. Tras beber 1 litro de agua caliente, el hombre vio que podía ponerse en pie e incluso andar tal como caminaría un moribundo. Tenía que pararse a descansar cada minuto, más o menos. Sus pasos eran débiles e inseguros, de la misma manera que eran débiles e inseguros los del lobo que lo seguía, y aquella noche, cuando el mar brillante estaba emborronado por la oscuridad, calculó que sólo se había aproximado unos 6 kilómetros. Durante toda la noche oyó la tos del lobo enfermo y de vez en cuando el chillido de las crías de los caribúes. Había vida a su alrededor, pero era una vida fuerte, mucho más viva y sana, y sabía que el lobo enfermo se pegaba al rastro del hombre enfermo con la esperanza de que el hombre muriera primero. Por la mañana, al abrir los ojos, lo encontró observándolo con una mirada hambrienta y esperanzadora. El animal estaba agazapado, con la cola entre las piernas, como un perro triste y abatido. Temblaba bajo el viento de la fría mañana y mostró los dientes con una mueca de desaliento cuando el hombre le habló con una voz que era poco más que un ronco susurro. Amaneció un día con un sol resplandeciente y durante toda la mañana el hombre avanzó a trancas y barrancas hacia el barco del mar brillante. Hacía un tiempo perfecto. Se encontraban en el breve veranillo de finales de otoño, que en aquellas latitudes bien podía durar una semana o un par de días. Por la tarde, el hombre dio con el rastro de otro hombre que no andaba sino que avanzaba a gatas. Se le ocurrió que podría ser Bill, pero lo pensó con indiferencia, poco interesado. No sentía curiosidad. En realidad, la sensación y la emoción lo habían abandonado. Ya no podía sufrir. El estómago y los nervios se le habían dormido. Sin embargo, la vida que le quedaba lo llevaba hacia adelante. Estaba muy cansado, pero se negaba a morir. Y por ello seguía comiendo pececillos y bayas, bebía agua caliente y no perdía de vista al lobo enfermo. Siguió el rastro del hombre que se arrastraba y pronto llegó al final de éste. Unos huesos recientes en un lugar en el que el musgo empapado tenía numerosas huellas de lobos. Vio una bolsa de piel de alce, igual que la suya, desgarrada por dientes afilados. La cogió, aunque su peso era casi excesivo para sus débiles dedos. Bill la había llevado hasta el último momento. ¡Ja, ja! Al final se reiría de Bill, sobreviviría y se la llevaría al barco del mar brillante. Su risa era ronca y fantasmal, como el graznido de un cuervo, y el lobo enfermo se sumó con un aullido lúgubre. El hombre se cayó de golpe. ¿Cómo podía reírse de Bill, si aquello era Bill, si aquellos huesos tan rosados y pulidos eran lo que quedaba de Bill? Se alejó de allí. Bueno, lo había abandonado, pero no quería quedarse con el oro ni chupar los huesos de Bill, aunque, si hubiera estado en su lugar, Bill lo habría hecho, pensó, y siguió avanzando a trompicones.
Llegó a una charca. Mientras se encorvaba para buscar pececillos, echó la cabeza hacia atrás como si algo lo hubiera pinchado. Había visto el reflejo de su cara y era tan horrible que su sensibilidad se despertó lo bastante como para sentirse impresionado. Había 3 pececillos en la charca, que era demasiado grande para vaciarla, y tras varios intentos infructuosos de pescarlos con el cubo de estaño, renunció. Tenía miedo de caerse debido a su extrema debilidad. Por ese motivo tampoco se atrevió a bajar por el río, subido a horcadas sobre uno de los muchos troncos que había en los bancos de arena. Ese día redujo en 5 kilómetros la distancia entre él y el barco. Al día siguiente fueron 3, porque gateaba como había gateado Bill, y al final del 5.º día calculó que el barco seguía a unos 11 kilómetros y él era incapaz de andar siquiera 1,5 al día. El veranillo todavía duraba y siguió arrastrándose y desmayándose, sin dejar de mirar al lobo enfermo que tosía y resollaba sus talones. Tenía las rodillas en carne viva, como los pies, y aunque las envolvió con la camisa, dejaba un rastro rojo sobre el musgo y las piedras. En una ocasión, al mirar hacia atrás, vio que el lobo lamía con hambre el rastro sangriento y fue plenamente consciente de cuál sería su fin. A menos que consiguiera cazar al lobo. Empezó entonces la más terrible tragedia de la existencia que se haya representado nunca. Un hombre enfermo que reptaba, un lobo enfermo que cojeaba, 2 criaturas moribundas que se arrastraban por un paisaje desolado mientras se acechaban mutuamente. Si el lobo hubiera estado sano, al hombre no le habría importado tanto, pero le repugnaba la idea de alimentar las fauces de aquel ser moribundo y asqueroso. El hombre era un poco remilgado. Había empezado a desvariar y a sufrir alucinaciones, en tanto que los intervalos de lucidez eran cada vez más raros y más breves. En una ocasión, el resuello del lobo junto a su oído lo despertó de un desvanecimiento. El lobo retrocedió de un brinco, perdió el equilibrio y, como estaba tan débil, se cayó. Era ridículo, pero no le pareció divertido. Tampoco sentía miedo, estaba demasiado agotado, pero en aquel momento tenía la cabeza clara y se puso a pensar. El barco no estaría a más de unos 6 kilómetros. Lo veía claramente cuando se frotaba los ojos para quitar la niebla que los cubría y distinguía la vela blanca de un barquito que surcaba las aguas del mar brillante. Pero era imposible que recorriera esos kilómetros gateando. Razonaba fríamente y lo sabía. Sabía que no podría gatear ni 1 kilómetro más, y sin embargo quería vivir. Era una tontería morirse después de todo lo que había tenido que soportar. El destino le exigía demasiado, y aunque estaba muriéndose, no quería morir. Tal vez fuera pura locura, pero en las garras de la muerte la desafiaba y se negaba a morir. Cerró los ojos y se serenó con infinitas precauciones. Se armó de valor para mantenerse por encima de la sofocante languidez que chapoteaba como una marea por todos los recovecos de su ser. Aquella languidez mortal era como un mar que subía y le ahogaba poco a poco la conciencia. Algunas veces estaba casi sumergido, nadaba por el olvido con una brazada indecisa hasta que, por alguna extraña alquimia del alma, encontraba otra brizna de voluntad y arremetía con más fuerza. Se quedó boca arriba sin moverse, escuchando cómo se acercaba despacio el jadeo que hacía el lobo al inspirar y expirar. Cada vez cerca, más cerca, en un tiempo infinito, pero no se movió. Lo tenía en el oído. La lengua seca y áspera le rascó la mejilla como si fuera papel de lija. Extendió las manos, o por lo menos intentó extenderlas. Tenía los dedos curvos como garras, pero se cerraron en el aire. La rapidez y la precisión requieren fuerza, y el hombre no tenía fuerza. La paciencia del lobo era terrible. La paciencia del hombre,
no lo era menos. Durante medio día el hombre permaneció inmóvil, combatiendo la inconsciencia y esperando a aquello que quería devorarlo y que él quería devorar. De vez en cuando el mar languido lo cubría y tenía largos sueños, pero a través de los sueños y las vigilias aguardaba el jadeo y la áspera caricia de la lengua. No oyó la respiración y se deslizó lentamente desde algún sueño al sentir el tacto de la lengua en la mano. Esperó. Los colmillos hacían una presión tenue. La presión fue en aumento. El lobo estaba empleando sus últimas fuerzas en un esfuerzo por hundir los dientes en el alimento que había esperado tanto tiempo. Pero el hombre también había esperado mucho tiempo, y la mano herida se cerró sobre las fauces del lobo. Lentamente, mientras el animal luchaba débilmente y la mano se aferraba con idéntica debilidad, la otra mano se extendió para agarrarlo. 5 minutos después, todo el peso del cuerpo del hombre estaba encima del lobo. Las manos no tenían fuerza suficiente para ahogar al lobo, pero el hombre presionó con la cabeza contra la garganta del lobo y la boca del hombre se llenó de pelos. Al cabo de media hora, el hombre sintió un goteo cálido en la garganta. No era agradable, era como plomo fundido lo que le entraba la fuerza en el estómago y lo forzaba su voluntad. Después el hombre se dejó caer boca arriba y se durmió. En el ballenero Bedford viajaban unos cuantos miembros de una expedición científica. Desde la cubierta distinguieron un objeto extraño en la orilla que se arrastraba por la playa en dirección al agua. No podían clasificarlo y, dada su condición de científicos, subieron a un bote y se dirigieron a la costa para verlo. Y vieron algo vivo, pero que a duras penas podía considerarse un hombre. Estaba ciego, inconsciente. Reptaba por el suelo como un gusano monstruoso. Gran parte de los esfuerzos de aquella cosa eran inútiles, pero era persistente y se retorcía y se agitaba para avanzar 6 metros por hora. 3 semanas después, acostado en una litera del ballenero Belfort, mientras le corrían las lágrimas por las demacradas mejillas, el hombre contó quién era y por lo que había pasado. También farfullaba incoherencias sobre su madre, el soleado sur de California y una casa entre flores y naranjos. No pasaron muchos días antes de que se sentara a la mesa con los científicos y los oficiales del barco. Se recreaba con el espectáculo de tanta comida y miraba con inquietud cómo entraba en la boca de los demás. A cada bocado que desaparecía, una expresión de profundo pesar se manifestaba en sus ojos. Había recuperado la cordura y, sin embargo, a la hora de comer odiaba a aquellos hombres. Estaba obsesionado por el temor de que se terminara la comida. Preguntaba al cocinero, al grumete y al capitán sobre las reservas de alimento, y lo tranquilizaron innumerables veces, pero no podía creer lo que le decían y espió con astucia la despensa para ver con sus propios ojos. Advirtieron que el hombre estaba engordando, cada día estaba más robusto. Los científicos negaban con la cabeza y teorizaban. Le limitaron las comidas, pero su contorno siguió aumentando y se fue hinchando de modo asombroso bajo la ropa. Los marineros sonreían, sabían lo que estaba pasando, y cuando los científicos lo vigilaron, también lo supieron. Lo vieron inclinarse hacia adelante después del desayuno y, como si fuera un mendigo, con la mano extendida, acercarse a un marinero. El marinero sonrió y le dio un trozo de galleta. El hombre la agarró con avaricia y la miró como un avaro mira el oro y se la metió bajo la camisa. Los otros marineros hicieron donaciones similares. Los científicos fueron discretos y lo dejaron tranquilo, pero examinaron su litera en secreto. Estaba llena de galletas, el colchón estaba relleno de galletas, cada rincón y cada rendija estaban llenos de galletas. Sin embargo, el hombre estaba en sus cabales, solo tomaba precauciones ante otra posible hambruna. Eso era todo.
Se recuperaría, dijeron los científicos, y así fue. Antes incluso de que el Bedford echara el ancla en la bahía de San Francisco.